Vamos a pedir a Dios que hable en nuestras vidas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre para siempre. Reconocemos que estamos ante tu presencia porque tú eres el Rey, porque tú prometiste estar donde 2 o 3 estén congregados en tu nombre. Nosotros estamos reunidos bajo este techo, bajo esta casa de oración, no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Cristo, por esa sangre preciosa, Señor, que nos hace aceptos, esa sangre que nos ha comprado, que nos ha redimido. Por medio de esa sangre es que hoy nos presentamos delante de tu presencia y te llamamos Padre, porque hemos sido constituidos hijos tuyos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo hable en nuestras vidas, implante esta palabra en cada corazón, haz que esta palabra, Señor, cobre vida, que se encarne en nuestro espíritu, nuestra alma. Concédeme la gracia de hablar con sabiduría, con denuedo. Padre, revélanos tu voluntad por medio de tu palabra y derriba todo argumento de la mente, todo pensamiento contrario, ajeno a tu voluntad, sea derrumbado, Señor, sea cortado de un tajo por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, límpianos, santifícanos, purifícanos, limpia tu iglesia con la palabra, lava tu iglesia con el agua pura de tu palabra, métenos en el agua de tu palabra y límpianos de toda escoria, de toda maldad. Atamos a los demonios y lanzamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toma lugar que te pertenece, Espíritu Santo. Pon paz, pon alegría, pon libertad, Señor, por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Trae libertad a la conciencia, trae libertad a la voluntad, trae libertad a los pensamientos. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te doy en esta hora, mi Señor y mi Rey. Amén. Quiero que vaya conmigo a Génesis 31, 36. Génesis 31, 36. Vamos a estar leyendo algo poderoso en esta tarde. Yo no sé cuántos están dispuestos a aprender algo más acerca de la naturaleza del mal. Hoy estaremos hablando otra faceta acerca del problema universal que tenemos todos los seres humanos. Hemos estado analizando el mal, su naturaleza, a través de las palabras bíblicas que revela Dios. Hemos utilizado algunas palabras, hay 4 palabras sobresalientes que Dios le plació revelarnos aquí. Una de ellas es pecado, la otra es maldad, otra es transgresión y otra es iniquidad. Son 4 palabras sobresalientes que si estudiamos esas palabras a detalle, vamos a poder tener un panorama más amplio acerca de la naturaleza del mal. Así que yo voy a continuar en esta tarde analizando este tema basado en las expresiones del mal. Hoy estaremos analizando la palabra transgresión. Repita conmigo, transgresión. Si analizamos el significado de la palabra transgresión, vamos a tener una revelación más amplia acerca de la naturaleza del mal. Un problema que nos afecta a todos. Un problema que nos persigue a todos. Amén. Dice la palabra de Dios así: honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Todos juntos. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? Repite conmigo, transgresión. Seguimos leyendo. ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Fíjese. En este texto encontramos una revelación sobre la naturaleza del mal. Hay 2 palabras claves en este versículo. ¿Me pasa mi agua, por favor, hermano? 2 palabras claves. Gracias.
en este versículo. La primera palabra es transgresión y la otra palabra es pecado. Aparentemente, a veces nosotros creemos o pensamos que es lo mismo. Muchas veces decimos, la transgresión es pecado, pero bíblicamente son cosas diferentes. Obviamente que las dos son expresiones del mal, pero hay una gran diferencia en cuanto al concepto, en cuanto a la definición. La definición de pecado no es la misma que la definición de transgresión. Bíblicamente, aunque las dos palabras expresan cierto aspecto de la naturaleza del mal, pero en cuanto al detalle, en cuanto al concepto, son diferentes. Así que en la respuesta de Jacob a su suegro Labán, tenemos la revelación de otra expresión o definición del mal. Es de notar que Jacob, en la pregunta que le hace su suegro, hace una distinción entre transgresión y pecado. ¿Por qué? Porque primero le pregunta, ¿qué es mi transgresión mía? ¿Cuál es mi transgresión? Y después le hace otra segunda pregunta, ¿cuál es mi pecado? Entonces, pecado y transgresión no es lo mismo. Amén. Ambas definen cierto aspecto del mal, pero es importante que analicemos estas dos palabras para que aprendamos a discernir la diferencia que hay entre pecado y transgresión. Si hay algo que la Biblia nos exhorta, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener, es discernimiento. Y la palabra discernimiento, acuérdense ayer en la conferencia que estábamos escuchando, viene del griego kritikos, discernir, que significa criticar. Amén. Entonces es importante que aprendamos a discernir netamente qué es pecado según la definición de Dios y qué es transgresión según la definición de Dios. Como dato adicional, quiero agregar que la palabra transgresión en la raíz hebrea del Antiguo Testamento se utiliza 5 veces en el Antiguo Testamento. Me puse a buscar en el programa Eastward, que es de la Biblia, el programa para computadora, y busqué la palabra transgresión en la base de datos del Antiguo Testamento y aparece 5 veces la palabra transgresión en la raíz que aparece aquí, en la raíz original. Ahorita vamos a mirar. La palabra traducida como transgresión en este texto es la palabra en hebreo Pasha. Repita conmigo, Pasha. Con SH, Pasha. Fíjese. Suena muy similar a la palabra chatat que la Biblia utiliza para traducir el término pecado. Chatat es pecado y Pasha es transgresión. Amén. Di otro término el domingo pasado para maldad. ¿Alguien se acuerda cuál es la palabra para maldad en hebreo? Ra. Entonces hoy, con la palabra de hoy, transgresión, vamos a estar analizando 3 palabras. La primera palabra que analizamos es chatá, pecado. La segunda palabra que analizamos es ra, maldad, que es diferente. Y hoy vamos a estar mirando el término pasha. En cada una de estas palabras, el Espíritu Santo puso en la boca de los santos escritores. Hermanos, lo hizo con la intención de revelarnos acerca de la naturaleza del mal. Ahora vamos a mirar el significado de la palabra transgresión. ¿Qué es transgresión? ¿Cuál es el significado real de la palabra transgresión? Número 1, en el diccionario
de la Real Academia, la palabra transgresión, en el significado de nuestro diccionario, X diccionario de la lengua española, la palabra transgresión significa infracción, violar un precepto, una ley o un estatuto. Eso es transgresión, transgredir, violar un estatuto, una norma, un decreto, un precepto. Eso es transgresión. Así lo define el diccionario real de la lengua española. Así lo define. Pero hay otro diccionario, que es el diccionario que nosotros los predicadores usamos para investigar la raíz de alguna palabra de la Biblia, porque ese diccionario nos acerca más al significado real de las palabras de la Biblia. Y el diccionario bíblico Strong, de donde viene la concordancia Strong, el diccionario bíblico Strong define la palabra transgresión y usa la palabra en hebreo pasha. Y mire el significado que le da el diccionario bíblico Strong a la palabra transgresión, que es pasha. Lo define como traspasar, transgredir, apostatar, defraudar, traicionar, quebrantar un mandamiento. Fíjese todo lo que significa la palabra transgresión según el diccionario bíblico, tomando la raíz original del hebreo, que es la palabra pasha. Lo voy a volver a repetir. Así que, según el lenguaje de Dios, según el lenguaje de la Biblia, transgresión significa traspasar, transgredir, apostatar, defraudar, traicionar, quebrantar, violar una ley, un mandamiento. Eso es transgresión. Piensa por favor cuántas veces nosotros hemos cometido esta acción maligna de transgresión. Hay muchos cristianos que están dentro de la iglesia cometiendo transgresión delante de Dios y no lo saben. Hay muchos creyentes que están dentro de las congregaciones creyendo que están cometiendo pecado, pero en realidad lo que están cometiendo es más que un simple pecado. A los ojos de Dios es transgresión. Entonces vamos a mirar que, a manera de resumen, la palabra pasha implica la acción de romper los límites establecidos. Eso es transgresión. Romper un límite. Se lo voy a decir en lenguaje llano. Pasha es pasarse de la raya. Estás pasando, mi hermano. Estás pasando de la raya. Pasarse de la raya, pasarse de los límites establecidos es pasha, es transgresión. Violar los límites establecidos de una ley, eso es pasha. Amén. Cuando Jacob, escucha bien, vamos a entender lo que Jacob le estaba diciendo a su suegro. Cuando Jacob estaba presentando su defensa delante de su suegro, lo que en realidad Jacob le estaba diciendo es a su suegro: ¿qué mandamiento infringí? Fíjese, eso es lo que le estaba diciendo. ¿En qué te defraudé? ¿En qué te traicioné? ¿En qué me pasé de la raya? Eso es lo que le estaba diciendo cuando le preguntó: ¿qué transgresión es la mía? ¿En qué te defraudé? ¿En qué te traicioné? ¿En qué me pasé? ¿Qué mandato? ¿Qué ley o qué mandamiento transgredí? ¿Qué ley o qué mandato violé? Y después le agrega otra pregunta:
segundo aspecto le estaba preguntando a su suegro era lo siguiente. Cuando le dijo cuál es mi pecado, le estaba diciendo cuál es mi error, cuál es mi equivocación, en qué fallé, en qué erré. Si se está notando la diferencia entre transgresión y pecado, cuando le estaba diciendo cuál es mi transgresión, le estaba dando a entender en qué te traicioné, en qué te defraudé, qué mandamiento, qué orden tuya violé. Eso le estaba diciendo. Ahora, transgresión entonces es la violación, el quebrantamiento a los límites establecidos por las leyes eternas de Dios. Eso es transgresión. Eso es pashá. Acuérdense, pashá es transgresión. E indica, escuchen por favor porque sigo dando más definiciones para que quede bien claro aquí en nuestro entendimiento. Transgresión indica la acción voluntaria de transgredir. Implica la acción voluntaria de rebelarse conscientemente, quebrantar, violar las normas y los estatutos establecidos a la ley de Dios. Cuando una persona viola, se revela voluntariamente a una orden dada por Dios, comete la acción de transgresión delante de Dios. Ahorita voy a dar los ejemplos más adelante. Muchas veces, hermanos, conscientemente, voluntariamente nos rebelamos a lo que está establecido aquí en la palabra. Y hay muchos dentro de la iglesia que conscientemente y voluntariamente violan, transgreden, rompen, quebrantan los mandamientos dados aquí en la palabra. Voy a dar un ejemplo, voy a adelantar un ejemplo. Hay un mandamiento que dice no robes. Lo sabemos, lo hemos leído. Pero aquel cristiano que conscientemente y voluntariamente sustrae algo de su trabajo que no le pertenece y se lo lleva a su casa, ¿qué es lo que está cometiendo? Transgresión. Ese es un ejemplo. Transgresión. Ahora, vamos a analizar en la aplicación práctica. En la vida práctica, ¿cómo podemos identificar si estamos practicando transgresión delante de Dios? ¿Cómo puedo saber si estoy transgrediendo algo delante de Dios? ¿Cómo puedo saber yo si estoy viviendo en transgresión? Los argumentos o los principios que les voy a enseñar a continuación nos van a ayudar a entender, a darnos cuenta si estamos cometiendo transgresión o no delante de Dios. Así que en la aplicación práctica, la transgresión puede ser, número 1, espiritual, número 2, doctrinal, número 3, puede ser moral y número 4, puede ser civil. Es decir, hay 4 maneras de cometer transgresión delante de Dios. La primera manera o forma en la que yo puedo transgredir es espiritualmente. La segunda forma en la que yo puedo practicar transgresión es doctrinalmente. La tercera forma en la que yo puedo practicar transgresión es moralmente. Y la última forma en la que yo puedo o usted puede cometer transgresión delante de Dios es de manera civil. Voy a dar énfasis solamente en las 2 primeras. En las últimas 2 las voy a tomar nomás así rápido. Vamos a mirar el primer aspecto. La transgresión que se comete y que tiene que ver netamente con lo espiritual. Así que número 1, repita conmigo, transgresión espiritual. Hay una netamente espiritual y esta clase de transgresión involucra a los cristianos.
a los creyentes, sobre todo a ellos. ¿Cuándo se puede cometer una transgresión espiritual? La transgresión espiritual se comete como un acto de transgresión, de rebelión directamente a los límites, a los lineamientos establecidos por Dios y revelados en su palabra. Cuando nosotros violamos un mandamiento, quebrantamos un mandamiento, cuando nosotros rompemos, quebrantamos las leyes, los estatutos, las órdenes, los límites que Dios nos ha puesto en su palabra. Mire, hermano, en la vida cristiana, la Biblia dice que somos libres, que hemos conocido la verdad y que la verdad nos haría libres. La Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Pero eso no significa que tú eres libre de hacer todo lo que se te pegue en tu soberana gana. Eso no significa. Es cierto que somos libres, pero somos libres de la esclavitud del pecado. Somos libres de la esclavitud de Satanás. Pero en la vida cristiana, en la vida práctica, en el ejercicio de nuestra vida cristiana, hay ciertos límites que Dios ha establecido para nosotros en su palabra. Y hay muchos cristianos que se confunden ahí. ¿Y saben qué hacen de la libertad? La libertad de la gracia la convierten en un libertinaje. Por eso uno los mira haciendo y deshaciendo allá afuera, llevando una vida pecaminosa y siendo cristianos, llevando una vida de desorden y siendo cristianos. Y el argumento que utilizan para justificar su mal testimonio, sus malos hábitos, es el siguiente: yo soy libre porque el Señor me ha hecho libre. Y no es eso. Hay lineamientos, hay límites que Dios ha puesto a nosotros y que nos ha revelado por medio de la palabra. Límites que Dios ha puesto en nuestra vida para protegernos de lo malo, para librarnos de la muerte, para librarnos de la condenación. Por ejemplo, uno de los límites que Dios ha puesto a nosotros como hijos de Dios es que no podemos tocar lo ajeno, hablando sexualmente en cuanto a una pareja. Es más, la Biblia le dice a los solteros: huye de la fornicación, huir de la fornicación. Ahí está un límite de sexualidad, de moralidad, puesto por Dios a los jóvenes cristianos y a todo cristiano soltero o soltera. Hay un límite establecido. Pero cuando aquella persona va más allá de ese límite, rompe ese límite, hermanos, cae en transgresión a Dios. Vamos a ver un ejemplo de la transgresión espiritual. Vamos a ver el caso de Eva. ¿Qué pasó con Eva? Dios les estableció una orden. Dios les dio una orden. Y en esa orden había un límite establecido para ellos. Dios les dijo: ustedes pueden comer de todos los árboles del huerto, pero del árbol del bien y del mal no coman. Ahí está un límite. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva? Adán, Eva, coman de todos los árboles, pero del árbol del bien y del mal no coman. Y dentro de ese mandato estaba la acción que no lo tocaran, que no se acercaran, que no extendieran su mano. Era un límite establecido por Dios. Ahora, los límites establecidos por Dios a nosotros en la vida cristiana práctica son con la intención de protegernos ¿de qué? De la muerte, del pecado. Dios le dijo a Adán y a Eva: no coman de ese árbol, porque si llegan a comer, ciertamente
van a morir. Entonces Dios les puso un límite para protegerlos de la muerte. Pero ¿qué pasó con Eva? Específicamente con Eva. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo con el límite que Dios le había puesto? Brincó la cerca, brincó el límite, quebrantó la orden, quebrantó el mandamiento, rompió la orden que Dios le había dado. Y en el momento cuando ella va y extiende su mano para cortar el fruto del árbol del bien y del mal, en ese momento ella cometió, ¿qué cosa? Transgresión. Cuando tú vas más allá del límite establecido por Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, cuando tú vas más allá del límite establecido por Dios, tú te expones a cometer transgresión porque estás rompiendo el límite establecido por Dios. Romper los límites establecidos por Dios es transgresión. Vamos a mirar otro ejemplo. Saúl, hermanos, fue otro ejemplo, es un ejemplo claro. ¿Cuál fue el pecado más grande de Saúl? La transgresión. Saúl transgredió el mandato de Dios. Dios le dijo a Saúl: Saúl, ve y mata a todos. No dejes con vida a nadie, hasta los recién nacidos, mátalos. No dejes con vida, no toques nada. Mata a hombres, mujeres, animales, niños. Borra por completo la simiente de ese pueblo. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Le perdonó la vida al rey. Y además perdonó la vida de los animales. Fue más allá de la orden dada. Rompió el límite que Dios le había dado. Miren lo que dice 1 Samuel 15, 23. Saúl quebrantó, rompió un mandamiento directo de Dios. 1 Samuel 15, 23. Vamos a empezar a leer. Miren lo que dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto fíjese, tú desechaste la palabra de Yahvé. Ahí empezó el problema de Saúl. Toda transgresión empieza con desechar una orden, un mandato, un estatuto, un precepto dado por Dios. Cuando Saúl desecha la palabra de Dios, y yo le voy a dar el significado de la palabra desechar. Cuando Saúl desechó la palabra de Dios, esa acción lo llevó a una transgresión directa a Dios. Miren, Samuel viene y le señaló su falta al rey Saúl. Lo primero que Samuel le dice a Saúl fue: por cuanto tú desechaste, repita conmigo, tú desechaste. Miren, la palabra desechar, escuche por favor lo que significa desechar. La palabra desechar viene de la palabra en hebreo maas, con acento en la A, la última A, es doble A, maas. Eso significa desechar y significa desdeñar. ¿Han oído ustedes esa palabra desdeñar? La palabra desechar en la raíz original maas significa desdeñar. La palabra desdeñar viene de desdén. ¿Han oído ese término, desdén? ¿Nadie lo ha escuchado? Bueno, por lo menos vamos a aprender y lo vamos a añadir a nuestro vocabulario. Desdeñar, desechar es la misma acción. Desdeñar no es desgreñar, no estoy hablando de desgreñar, es desdeñar, es otra acción.
viene de desdén y significa indiferencia. Ser indiferente, eso es desdeñar. Pero hay algo más profundo en esta palabra. Desechar o desdeñar significa apartarse con desprecio. Eso fue lo que hizo Saúl. Eso fue lo que Samuel estaba diciendo. Saúl, tú te apartaste con desprecio de la palabra de Dios. Tú desechaste con desprecio la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos desechan con desprecio la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos Dios les da una palabra, les da una orden, les asigna un mandato para cometer algún servicio, para practicar algún servicio? Dios comisionó a Saúl y lo mandó para que cometiera un servicio, para que realizara un servicio para él. Y el servicio que Saúl iba a hacer para Dios era que tenía que ir a matar a todo ese pueblo, a destruir ese pueblo, porque ese pueblo era de maldición y de tropiezo para Israel. Pero ¿qué hizo Saúl? Dios fue claro. Dios le dijo: ve y acaba con todos y no dejes a nadie con vida. ¿Y qué fue lo que hizo Saúl? Saúl desechó la orden, se apartó con desprecio, fue indiferente a la voz de Dios, hizo a medias, cumplió a medias, fue más allá de lo que Dios le había hecho, cometió un grave pecado, una grave equivocación, un grave error, y ese pecado, esa decisión equivocada, esa actitud equivocada, errónea, errada, lo llevó a la transgresión, a ir más allá de lo que Dios había dicho, a hacer algo que Dios no le había mandado. Dios le dijo: acaba con todos, y el primero que debía de matar era el rey. Al primero que tenía que quitar la vida era el rey, porque el rey era la autoridad de ese pueblo y fue el que dejó con vida. Yo creo que a quien Dios más estaba interesado de que lo acabara era el rey, porque era la autoridad, y siempre la autoridad influye sobre la actitud y el comportamiento del pueblo, porque la autoridad es un ejemplo para el pueblo que es gobernado. Pero Saúl desechó, se apartó con desprecio, se apartó con desprecio de la palabra de Yahvé. Y miren lo que Dios hizo. Aquí esto es para meditar, esto es para pensar. Y Samuel le dijo: por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Saúl? Versículo que sigue, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. Saúl estaba diciendo: yo me equivoqué. A eso se refiere cuando dice pecado. Yo me equivoqué, yo erré, yo me extravié. Y después dice: pues ¿qué cosa? ¿Y qué es quebrantar? Transgredir, transgresión, pashá, defraudar, traicionar, violar. Miren, he quebrantado el mandamiento de Yahvé y tus palabras, porque temía al pueblo, consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿No reconoció su transgresión? Si se da cuenta que no reconoció su transgresión, él pidió perdón por la actitud equivocada que había tomado, pero no reconoció el verdadero mal que había hecho. Era más que una actitud pecaminosa, era un acto de transgresión a Dios.
Creíble que la misma actitud que tomó Saúl es la misma actitud que muchas veces nosotros tomamos. Alivianamos la acción maligna que cometemos delante de Dios. Y aunque sea grave el hecho que cometamos, lo dejamos en una simple actitud y no queremos reconocer a fondo la acción maligna que cometemos. Puede ser iniquidad o puede ser transgresión. Los cristianos, todos los cristianos estamos expuestos a dos cosas fuertes: a cometer iniquidad o a cometer transgresión. Sobre todo nosotros los cristianos. Por eso estoy interesado en que entienda usted cuál es el significado real de la palabra transgresión. Después que venga yo de mi viaje, les voy a dar el tema de la iniquidad. Fuerte, hermano, que debemos de discernir qué es la iniquidad para no cometerla, para prevenir a la iglesia. Estos mensajes son como una prevención a que no cometamos pecado, no cometamos maldad, no cometamos transgresión y no cometamos iniquidad. La iniquidad es la más peor de todas. Pero todo empieza con pecado. Es decir, el pecado es la puerta que te va a meter a la maldad, que te va a meter a la transgresión y te va a llevar a la iniquidad. Todo empieza en el pecado. Vamos a ver la respuesta, analizar a detalle la respuesta de Saúl. Saúl respondió: yo he pecado, que equivale, me he equivocado, pues he quebrantado, ahí está, he transgredido el mandamiento de Yahvé. Pidió perdón por su actitud, pero no pidió perdón por la transgresión, no reconoció la transgresión. Simplemente la confesó, pero no se la dijo a Dios directamente, que le haya dicho: Señor, transgredí, cometí transgresión. El pecado, hermanos, el cual menciona Saúl, lo llevó a la transgresión. Y aquí yo quiero que entiendas que el pecado es la puerta de entrada para cometer toda clase de acción maligna delante de Dios. El pecado de Saúl, el error de Saúl, la equivocación de Saúl lo llevó a cometer la transgresión directamente a la voluntad de Dios. Y la transgresión no es cualquier cosa. Te voy a decir por qué. Lo más grave de la transgresión espiritual, esto es clave y necesito que lo entiendas bien. Lo más grave de la transgresión espiritual es que es un atentado directo a la voluntad de Dios. Repítelo conmigo de esta manera. La transgresión espiritual es un atentado directo a la voluntad de Dios. Esto es muy peligroso. Cuando la transgresión, miren, es directa a Dios, tal persona está expuesta a ser desechada por Dios. No es lo mismo que tú transgredas las leyes de tu país. Escucha, por favor. No es lo mismo que tú transgredas las leyes de tu país a que transgredas una ley directa de Dios. No es lo mismo a que tú transgredas una orden de tu marido a una orden que Dios te dé directamente. No es lo mismo que tú transgredas un mandato de tu padre o de tu madre siendo hijo a que transgredas una orden de tu Padre Celestial directamente. No es lo mismo. ¿Por qué Saúl fue desechado? ¿Contra quién atentó? Atentó directamente a la voluntad de Dios. No era Samuel quien lo había mandado. No había hecho Samuel. Saúl no transgredió ninguna orden de Samuel. Saúl transgredió directamente una orden directa de Dios. ¿Y cómo terminó Saúl? Saúl terminó endemoniado. Un demonio se le metió, un espíritu malo lo poseyó. ¿Y dónde está Saúl? En el cielo,
O en el infierno, ¿dónde creen ustedes? Después fue a ver a una bruja y algunos dicen por ahí que él se suicidó después cuando se vio acorralado, cuando había perdido la batalla y todo su ejército lo habían matado. Dice que agarró su propia espada y se inclinó a ella, se la enterró. Fíjense, hermano, hasta dónde llega. Por eso ten mucho cuidado en rebelarte ante una ley, ante una orden directa, establecida, hermano, por Dios a tu vida. Mucho cuidado, cristianos, mucho cuidado, cristiano, cristiana, mucho cuidado, hermano que me escuchas, hermano que me miras, mucho cuidado. La transgresión nos expone, hermanos, a ser desechados por Dios. Toda transgresión espiritual es un atentado directo a la voluntad de Dios. Esto es fuerte, es peligroso. Le voy a dar un ejemplo práctico de cómo podemos transgredir una ley directa dada por Dios en nuestro tiempo. Este ejemplo es de una transgresión espiritual. Un ejemplo podría ser este: cuando X persona es llamada por Dios al ministerio. Cuando X persona, Dios le hace un llamado específico a un ministerio. Puede ser apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Cuando Dios le hace un llamado específico a una persona, a X creyente, a X cristiano, y el cristiano sabe que tiene un llamado de parte de Dios. El creyente sabe que Dios lo está llamando. El creyente sabe que Dios lo está llamando a un ministerio. Vamos a pensar el pastorado. Y la persona, aún sabiendo que Dios lo está llamando para que le sirva, para que trabaje por él, la persona, a pesar de tener el conocimiento, menosprecia voluntariamente el llamado de Dios. Se rehúsa a servirle a Dios, aún sabiendo que Dios le está llamando. Y voluntariamente dice no. Y en lugar de que vaya al ministerio, en lugar de que acepte el llamado, en lugar de que cumpla y diga, heme aquí, envíame a mí, lo primero que hace es que se mete más a trabajar, se hunde más en el trabajo material, implementa un negocio y se pone a vender algo, se aparta, rehúsa el llamado, le huye al llamado de Dios, voluntariamente, obstinadamente le dicen, no te voy a servir, empieza a pelear con Dios, empieza a rehusarse a servirle a Dios. Ese es una transgresión espiritual. Peor aún, si esta persona está en el llamado o está en pleno ejercicio del llamado y por X situación se le mete la loquera de tirar el ministerio, de hacer un lado el ministerio. Imagínense qué burrada cometería yo, hermanos, que ahora que estoy en mi pleno ejercicio de mi llamado, de mi ministerio pastoral, se me metiera la loquera, hermano, y yo dijera, voy a dejar la iglesia, mejor me voy a ir a poner un negocio allá a Chetumal. Voy a dejar la iglesia, me voy a meter a un trabajo material. ¿Se imagina qué es lo que yo estaría haciendo? ¿Qué acción sería delante de Dios? ¿Cómo tomaría Dios esa acción de parte de mi vida? Sería una transgresión directa al llamado, porque a mí no me llamó el hombre. Porque cuando Dios llama a una persona, es Dios, no es el pastor, no es tu pastor, no es el evangelista, no es el apóstol, no es el profeta. Yo soy el medio, el instrumento para Dios, que Dios usa para revelarte el llamado. Pero el llamado te lo da Dios, el llamado lo hace Dios, y hay de aquel que voluntariamente se rehúsa a servir al llamado de Dios, hay de aquel que resiste al llamado de Dios, hay de aquel que tiene poco y se aparta con menosprecio del llamado de Dios, hay de aquel pastor, hay de aquel ministro, hay de aquella persona que deja tirado el llamado, que deja tirado el servicio, el ministerio, que tiene poco el llamado que Dios le ha hecho en su vida. Se expone
a ser desechado por Dios, se expone a terminar endiablado, se expone a una condenación terrible, hermanos. Si hay algo a lo que yo le tengo miedo, hermano, es eso. Es de dejar de apartarme con menosprecio, de estar a un lado del llamado que Dios me ha dado. Yo no podría. Pero cuántas personas se apartan del llamado. Dios los puso en tal lugar, Dios los asignó en tal sitio, les concedió su confianza, les extendió su confianza, haciéndolos partícipes de su obra. Les dio el privilegio para trabajar directamente con Él. Les dio el privilegio de emplearlos donde Dios directamente es tu patrón. Y qué acción más traicionera, qué acción más infiel, qué acción más ingrata, de la noche a la mañana decir: aquí dejo el llamado, no quiero servir más, no me interesa más. ¿Cuántas personas que un día fueron ministros, fueron pastores, fueron predicadores, hoy andan dando lástima allá en el mundo? Aquí han venido: es que yo era pastor, es que yo fui predicador. Pues ¿qué haces allá en el mundo? Si Dios te llamó, no resistas al llamado de Dios, porque eso es transgresión. Es un atentado directo a la voluntad divina. Mira que Dios le dijo a Jeremías, Jeremías capítulo 1, versículo 4, versículo 5 dice: antes que te formaras en el vientre, te conocí, te santifiqué, te llamé, te di por profeta a las naciones. Oh mi hermano, el llamado es de Dios, es un llamado directo de Dios. Por eso si Dios te llama al ministerio, no rehuses. Por eso si Dios te hace un llamado, no resistas. Cuando Dios me hizo el llamado, oh mi hermano, yo no dudé. Yo le dije: Señor, aquí estoy dispuesto a ir a donde tú me mandes, quiero hacer lo que tú quieras. Y todavía en mis oraciones le digo: aquí estoy, papá, haz de mí lo que tú quieras, haz de mí lo que tú quieras. Yo no sé cuánto estarán dispuestos a seguir diciendo: heme aquí estoy, envíame a mí, haz de mí lo que tú quieras, haz de mí lo que tú quieras. No cometas transgresión, iglesia, pueblo, hermano, hermana, no cometas transgresión, no te rebeles, no atentes contra la voluntad de Dios. Si Dios te está llamando, no hagas de Saúl. No te apartes. No deseches el llamado de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Cuando la transgresión es directamente a Dios, la persona inmediatamente es quitada del lugar donde Dios lo estableció. Es un principio que yo he entendido, hermano, y es necesario. Cuando la persona transgrede una orden dada de parte de Dios y no cumple con el mandato de Dios, o lo hace a medias, la persona tiene que ser quitada inmediatamente de ese lugar. No puede seguir sirviendo de esa manera. No es apto. Dios le dijo a Saúl: te voy a quitar y le voy a dar el reino. Esas son palabras fuertes. Dios le dijo a Saúl: Saúl, me desechaste, yo te voy a desechar y le voy a dar el reino a uno mejor que tú. Es decir, si no sabemos hacer las cosas, nosotros vamos a pedirle sabiduría a Dios, pero rajarse a su pueblo. Pero no se raje, no traicione, no defraude la confianza que Dios le dio al ponerlo en el ministerio, al ponerlo en ese lugar privilegiado, porque es transgresión. Número 2, la transgresión doctrinal. ¿Cómo es una transgresión doctrinal? Está muy de moda hoy en día eso. Muy de moda hoy en día en la iglesia, en las congregaciones, esta clase de transgresión, y muchos ni lo saben. La transgresión doctrinal, cuando un creyente comete transgresión apostatando de su fe. Una de las definiciones
Pashá es apostatar, se lo dije al principio, defraudar, traicionar. La transgresión doctrinal es cuando un creyente apostata de su fe. Es decir, cuando rompemos los límites de nuestra fe. Hay un límite, nuestra fe tiene un límite. Nuestra fe está limitada ¿a quién? ¿A quién está limitada nuestra fe? A Dios. Tú no puedes poner tu fe en un mono, en una mona, en un ídolo, en una imagen. Tú no puedes poner tu fe. Tú no puedes poner tu fe en un hombre. Porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Así que nuestra fe, diga conmigo, nuestra fe está limitada a Dios. Solamente a Dios. Solamente en Él debemos poner nuestra fe. Solamente en Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Solamente a Él está limitada nuestra fe. Pero miren, muchos cristianos rompen los límites de su fe. Rompen los límites de la sana doctrina. Van más allá de la sana doctrina revelada. Y muchos cristianos han cometido el gravísimo error de mezclar la fe con filosofías, conceptos del mundo, doctrinas de demonios. Cuando mezclamos nuestra fe con doctrinas prácticas, mundanas, esotéricas y diabólicas, ahí estamos cometiendo transgresión doctrinal delante de Dios. Y de eso están llenas muchas congregaciones, prácticas esotéricas. Yo miraba un video en YouTube donde un loco por ahí, que se dice predicador, andaba ungiendo con leche a las personas. Y les andaba diciendo: vengan a recibir la unción de la leche. Digo yo, ¿dónde está eso en la Biblia? Hoy los cristianos se dejan arrastrar por misticismos, hermanos, prácticas esotéricas. Mire, la unción, no creas que se te va a pasar nada más así por la mano. Hermano, la unción la tienes que buscar con ayuno y oración. No es automática que yo venga y te ponga las manos y ya vas a hacer ungido. ¡No! Claro que crea una imposición de mano, pero tú debes de preparar el vaso, limpiar el vaso. Entonces, cuando el vaso eres tú, la copa, tú eres el vaso, tú eres la copa, la limpies, una vida en ayuno, oración, metido, quebrantado, humillado, entonces vendrá el fuego que te va a llenar. Pero mientras tú no limpies tu vaso, no va a venir la unción. Así podrá venir el hombre más ungido de la tierra, pero si tú no limpias tu vaso, el vaso no va a ser lleno. Pero cuando yo limpio mi vaso, así puede venir hasta un niño consagrado, metido en la presencia de Dios, y un niño que me ponga las manos, hermano, puedo ser lleno del Espíritu Santo. Así puede venir cualquier hermano humilde que no sepa ni leer la Biblia, pero si es un hombre de ayuno y oración, hermano, aunque no sepa teología, pero si es un hombre consagrado, y al ponerme las manos sobre mí, y si yo estoy limpio en la presencia de Dios, la unción va a fluir. Pero ¿cuántos cristianos apostatando su fe? Haciendo esto, psicología, rituales y cuantas cosas, hermanos. Eso es apostatar la fe. Poner la fe en otras cosas. En fetiches. Hay mucho fetichismo dentro de la iglesia. Hay muchos amuletos dentro de la iglesia que los cristianos usan y ni cuenta se dan. Como aquellos mentirosos que andan vendiendo el aceite de Jerusalén y no sé qué más. Hay una falsa profeta por ahí que anda vendiendo cuadros ungidos y dice que si esos cuadros, esas pinturas, los de cuadros los pones ahí en la casa, dice que los demonios se van a huir, se van a ir, los demonios van a salir. Eso es mentira, eso no es bíblico. Jesucristo dijo: este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Cómo echamos fuera al diablo? ¿Cómo echamos fuera a los demonios? Con ayuno y oración, mi hermano. Esa es la clave. Ese es el secreto. Este género no va a salir sino con ayuno y oración. Así puedes tener los cuadros, miles de cuadros en tu casa, ungidos y consagrados. El diablo se ríe nada más. Pero fíjense cómo el cristiano apostata la fe. Va más allá de los límites, va más allá de la doctrina. 1 Timoteo 4:1. Tenemos que aprender, hermanos, a ser una iglesia cristocéntrica, bíblica.
No dejamos engañar. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿en qué tiempo estamos viviendo? En los postreros. Algunos apostatarán. Me quiero detener aquí en esta palabra, apostatarán. Del griego, afistemi. Apostatarán o apostatar, afistemi, que significa apartarse, quitarse revoltosamente, hacerse un lado, lo mismo que Saúl, desechar, ir más allá, romper lo establecido. En cuanto a la fe, afistemi, puede decir apostatar, es ir más allá de nuestra fe, apartarse negativamente de la fe y de la doctrina revelada por Dios en las Escrituras. Apartarse de la doctrina establecida por Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es transgresión. Hay muchas doctrinas que se están predicando hoy en día. Y a mí una persona me dijo: pastor, yo me voy por la doctrina. Me voy por la doctrina. Es que la doctrina de ustedes es muy rígida. Pues, ¿cuál doctrina es más que la doctrina que nos marca la Biblia? Hay una sola doctrina revelada. Y miren lo que dice, hermanos, 1 Timoteo 4:16. Hay una sola doctrina y nosotros debemos de limitar nuestra fe a esa doctrina. ¿A cuál doctrina? La doctrina que está revelada en la Biblia. Amén, santo Dios. Mire lo que dice: ten cuidado de ti mismo. Y después dice: y de la doctrina. Hoy los cristianos ya no están cuidando la doctrina, ya no tienen cuidado de la doctrina. Cualquier mentiroso viene y los engaña. Cualquier mentiroso falso viene, hermanos, y los engaña, los aparta de la fe en la sana doctrina, en la verdadera doctrina. Son tiempos peligrosos de apostasía. La mayoría de las cosas que la gente le llama gran avivamiento son pura apostasía que se está moviendo y se está metiendo dentro de las congregaciones y arrastrando a multitudes de creyentes a una transgresión doctrinal. Tenemos que tener mucho cuidado. Aquí la palabra, hermanos, persiste, que era lo que el apóstol estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, cuídate, no vayas a ser engañado, no vayas a ir más allá de la fe que predicamos, no vayas a ir más allá de la doctrina que te enseñé. Era lo que Pablo le estaba diciendo: no le agregues nada a la doctrina está completa, la doctrina está revelada, la gracia. Hermanos, miren, cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de los fundamentos de nuestra fe. Por ejemplo, la Trinidad, por ejemplo, la sanidad, por ejemplo, la salvación por gracia, la sanidad, el arrebatamiento. Hermanos, de esas doctrinas básicas, fundamentales, en las cuales debemos de permanecer y no apartarnos. Pero hoy, hermanos, parte de la iglesia cristiana en el mundo ya no cree en el arrebatamiento. Hay una teología que se llama la teología del reino, el kingdom. Y esa teología niega doctrinas cardinales y fundamentales de la fe cristiana, como el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo literalmente a la tierra, el milenio y todas esas doctrinas claves y fundamentales que son la esperanza de nuestra fe. Hay una transgresión doctrinal y tenemos que tener mucho cuidado. El apóstol le decía a Timoteo: persiste, ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste. Y la palabra persistir viene del griego epimeno. Persistir es epimeno y significa quedarse, permanecer, perseverar. Lo que el apóstol estaba diciendo al joven pastor Timoteo, porque Timoteo era el pastor de la iglesia en Efeso, y le estaba diciendo: quédate en la doctrina, no te apartes de la doctrina, no vayas más allá de la doctrina, no metas
gnósticas, esotéricas, alucinaciones o nuevas revelaciones que la gente anda doctrina. Persevere en la doctrina de Cristo. Tenemos que perseverar en la sana doctrina. De lo contrario, estaríamos cometiendo transgresión doctrinal. Ir más allá de nuestra fe, ponerle agregados a nuestra fe, el no conformarse y no someterse a la sana doctrina revelada y establecida por Dios es una obra de transgresión. Hacer un lado nuestra fe de la sana doctrina establecida y revelada es una transgresión doctrinal delante de Dios. Y miren, lo grave de esta transgresión, la transgresión doctrinal obviamente, es que esta clase de transgresión, dígalo conmigo, es un atentado directo a la palabra revelada de Dios. Eso es grave. Cuando tú dices, bueno, pero es que yo creo que hay que hacer algo más, lo que tú estás diciendo, miren, estás diciendo que la Biblia está incompleta. Mucho cuidado con la transgresión doctrinal. Número 3, transgresión moral. Quiero ser más corto en esto porque ya mi tiempo se acabó. Transgresión moral es un acto por el cual alguien va más allá de los derechos propios para invadir los ajenos. Esa es una transgresión moral. Cuando tú no haces caso al consejo de Benito Juárez, respecto al derecho ajeno es la paz. Cuando tú empiezas a violar los derechos ajenos, a meterte con las cosas ajenas, esa es una transgresión moral. Malaquías 3:5, rápidamente, mi hermano. Malaquías 3:5. Es una transgresión a la ley moral. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, adúlteros, contra los que juran mentira, los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Yahvé de los ejércitos. La transgresión moral es cuando tú tomas, le quitas a la viuda, le robas a la viuda, le robas al huérfano, le robas al anciano, o le robas a alguna persona con capacidad diferente a las normales. Eso es una transgresión moral. Cuando tú tomas lo que le pertenece a aquella persona que tiene una capacidad diferente a la normal. Puede ser los que andan en muleta, puede ser los que andan en sillas de rueda. Cuando tú le quitas el derecho al huérfano, y voy a decir esto con todo respeto, porque le pagan para decir la verdad. Hay muchos, pero que aquí en la iglesia creo que no hay nadie. Pero hay muchos cristianos, hermanos, que tienen buen trabajo, tienen buen sueldo, tienen buena casa, y andan metidos en oportunidades, agarrando un dinero que está destinado para los ancianos, quizá los niños huérfanos. Es un tipo de transgresión. Si no tienes necesidad de eso, ¿para qué te metes allá a tomar lo que no te pertenece? Si no tienes necesidad de eso, es un tipo de transgresión, hermano. Yo no me atrevería a ir a solicitar algo de allá. Se quedaron serios, ¿verdad? Si lo necesita, si está enfermo, está pasando por un problema, no tiene trabajo ya mucho tiempo, vaya. Si no lo necesita, ¿para qué anda quitándole lo que puede ser de bendición a un niño pobre? A los niños de la sierra, a los niños de las comunidades rurales, o simplemente aquí en Juárez hay colonias muy pobres. Es un tipo de transgresión moral. Y no me mire con ojo de pescado en el congelador, mejor mire el texto que está ahí en la Biblia.
injusticia, el que defrauda, que le quita al jornalero, a la viuda, al huérfano. Se lo digo con mucho amor, prefiero herirlo con la verdad que matarlo con la mentira. Amén, santo Dios. Son transgresiones, hermanos, que cometemos a veces y no sabemos. Número 4, la transgresión civil. ¿Cómo puedo transgredir civilmente? Cuando violamos o quebrantamos algún reglamento de la ley civil. Reglamento de vialidad, reglamento de policía y buen tránsito, no sé cómo lo llaman aquí, si lo siguen llamando a su vialidad, creo. Cuando violamos algún mandamiento de la Constitución de nuestro país, algún mandamiento de las leyes, cuando resistimos la ley de gobierno, del municipio, del estado, la ley federal, Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Cuántas autoridades hay? ¿Cuáles son las autoridades que hay? Federal, estatal, municipal, todas esas son autoridades que fueron puestas por Dios. Quizá algunos, pero que son corruptos, que eso no te importa a ti, tú sométete. Y después dice, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Eso es transgresión. Y los que resisten, es decir, los que transgreden, los que violan X estatuto o mandato de la ley civil, dice que acarrean condenación para sí mismo. Qué terrible, ¿verdad? Qué peligrosa es la transgresión, ¿no? Espiritual, doctrinal, moral, civil. En conclusión, toda clase de transgresión nos conduce a una vida de rebelión. Antiguamente, hermanos, cuando alguien cometía alguna transgresión, tenían que presentar una ofrenda por la expiación. Hoy en día la gente sigue transgrediendo. Vamos a mirar Salmos 2, del 2 al 3, y esta es la última cita ahí. Salmos 2, versículo 2 al 3. Miren cómo vive la gente hoy. ¿Cuál es la mentalidad de la gente de hoy? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Yahvé y contra su ungido, es decir, contra Cristo, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que hoy la gente hace. No quiere someterse a Dios. No quiere someterse a las leyes espirituales, no quiere someterse a la fe, a la doctrina, no quiere someterse a las leyes morales, no quiere someterse a las leyes civiles. El no someterse a lo establecido por Dios es transgresión. El vivir fuera de los límites revelados por Dios en las Escrituras es transgresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Venir y decir: Señor, como dice el canto de Jesús Adrián Romero, yo me rindo a Él. Yo me rindo a ti. Quiero que te pongas de pie. Hemos terminado. Esto es transgresión, mis hermanos. Te vas a tu casa con un entendimiento más certero, más real de lo que es la palabra transgresión. Ten mucho cuidado con la transgresión.
es más que pecado. La transgresión se compara como la adivinación. Es terrible. Cierra tus ojos y si el Espíritu Santo habla, no vayas a transgredir, no vayas a ir